Bueno, pues ya lo mencionábamos aquí en esta sintonía y recordábamos además que, bueno, Unai Sordo ha sido reelegido como secretario general de Comisiones Obreras para un tercer y último mandato durante ese tercer Congreso Confederal del Sindicato que se celebró el pasado 21 de junio. Una candidatura única, por cierto, y con un respaldo absolutamente mayoritario. Unai Sordo, ¿qué tal, Egunon? Buenos días. Bueno, Unai, tercer mandato, no sé, ¿cómo se hace esto? ¿Se mira para atrás, se miran los 2 años anteriores y uno más que puede aportar en el siguiente? Bueno, pues es verdad que a veces es una decisión que te la piensas si es el momento ya de salir de la Secretaría General. Pero fíjate, estos 8 últimos años que han sido intensísimos, es verdad que hubo dos, que fueron sobre todo los de la pandemia, que de alguna manera fueron tan excepcionales que paralizaron algunas de las cosas que queríamos hacer de cara, bueno, pues un poco al proyecto de modernización del sindicato que habíamos emprendido, ¿no? Y yo creo que esta y algunas cuestiones más pues recomendaban concluir con un tercer mandato el tope que tenemos. En Comisiones Obreras no podemos estar más de 3 en la Secretaría General y de alguna manera pues tratar de rematar lo que digo, ¿no? Un poco el proceso este de modernización interna, muchas cosas que no se ven, que el sindicato pues emprendió ya hace algunos años, ¿no? Y bueno, pues el nivel de cohesión interna ha sido muy fuerte, las candidaturas han salido muy avaladas y vamos a afrontar una etapa muy compleja con muchas incertidumbres, pero bueno, también es verdad que si miras para atrás no han sido menos, ¿no? Porque sobre todo los 5 últimos años, si haces un recopilatorio, es bastante alucinante todo lo que ha pasado, ¿no? Pues sí, la verdad es que el escenario general ha sido impresionante, ¿no? Bueno, podríamos antes de entrar precisamente en detalles y cuáles van a ser los retos sindicales para esta próxima legislatura, casi podríamos entrar a ese contexto, ¿no? Para situarnos en el escenario en el que estamos en estos momentos, un escenario político convulso, difícil, muy complejo, con una parálisis legislativa y con una fragmentación política, pues que yo creo que es notabilísima, ¿no? Sí, desde que ya en la década anterior incluso empezó a quebrarse un poco lo que se conocía como el bipartidismo, y no digo ya desde que se armó el primer gobierno de coalición, la verdad es que la inestabilidad y la crispación política está un poco a la orden del día en España, ¿no? Sí es verdad que en la anterior legislatura y con la pandemia había una cierta mayoría progresista que permitió que muchos de los acuerdos que alcanzábamos en el marco del diálogo social y que fueron tan útiles para hacer frente a la pandemia, la propia reforma laboral y algunas cuantas cosas más, vieran la luz. Ahora esa mayoría de investidura no es una mayoría progresista, es una mayoría donde ha incrustado algún partido que es en lo económico bastante conservador, bastante de derechas, lo cual es verdad que legislativamente está paralizando muchas de las cosas que al menos a nosotros más nos interesan. Y por otro lado, pues el contexto general, ¿no? El político en España y geopolítico a nivel mundial, pues marcan un poco esa palabra, ¿no? La incertidumbre, la incerteza, que yo creo que es un poco lo que nos tiene a todos a malvivir. Y frente a esto, pues hay que tratar de dar certidumbre, seguridades a la gente y mejorar las condiciones de la vida de las mayorías sociales. Sí, pero ¿qué riesgos, por ejemplo, para el sindicalismo o para los derechos laborales puede tener el avance, voy a decir, de la derecha extrema y de la extrema derecha? Pues en España y en Europa, vamos, porque prácticamente esto es común, esto Sí. no es un problema local, es global, ¿no? Sí, yo creo que estamos no solo ante un riesgo para el sindicalismo, que evidentemente también, sino yo creo que estamos ante un riesgo civilizatorio, ¿no? Es decir, lo que figuras como Trump y otros apuntan y de alguna manera los caballos de Troya que tienen incrustados en Europa a través de estas nuevas formas de extrema derecha, lo que están cuestionando son los principios básicos de cómo se conviven en Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los modelos de bienestar, los modelos de protección mutua, los sistemas de pensiones, el papel del derecho laboral, el papel de los sindicatos y de las instituciones. Es decir, esta gente amenaza con acabar con todo lo que ha contribuido a mejorar notablemente la vida de las mayorías sociales, ¿no? Y ahí, claro, el sindicalismo también lo tienen puesto entre ceja y ceja, porque somos un movimiento
de organización y de empoderamiento, digamos, de las clases populares, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras, y esta gente, aunque tenga un discurso aparentemente populista y aparentemente muy dirigido a las masas sociales, no dejan de ser unos defensores de las élites más arcaicas y de las élites más chabacanas, incluso como vemos cuando hablan sus gurús económicos, ¿no? Que son gente muy poquito recomendable, gente bastante perturbada, me atrevería a decir, y que representan la peor cara del capitalismo. Bueno, sí, claro, lo que pasa que aquí nos encontramos luego con cuestiones más pedestres, ¿no? Para hacerlo más cercano, porque uno de los logros que se ha conseguido precisamente en la última legislatura ha sido lo del incremento del salario mínimo interprofesional. Y claro, ahora nos encontramos, por ejemplo, con reflexiones como las que el otro día en el Congreso de Empresa Familiar hacía Núñez Feijóo, en las que cuestionaba precisamente esas subidas del salario mínimo. Habida cuenta de que es un partido que puede ocupar pues una presidencia del gobierno, no sé si en breve o más adelante, pues esto no deja un pozo de preocupación en el propio sindicato. Sí, es muy preocupante, primero porque las extremas derechas han contaminado al resto de las derechas, que a veces hablan y ya son indistinguibles. Y segundo lugar, porque digamos lo que se ha denominado el centro derecha, en términos económicos, están en unas posiciones absolutamente antiguas y superadas, ¿no? No tienen más receta que bajar salarios, reducir impuestos, reducir el estado de bienestar y reducir burocracia, es lo que dicen. Y de ahí no le sacas, ¿no? En un momento en el que hemos demostrado con acuerdos que se podía subir el salario mínimo interprofesional, que era mejor intervenir en el mercado laboral cuando había crisis en lugar de facilitar los despidos, donde a través de la reforma laboral se ha reducido la temporalidad a la mitad. Oye, todo esto ha sido compatible con que España, por ejemplo, tenga los datos de personas trabajando. Estamos en un momento en el que necesitamos impulsar políticas industriales, donde si se hace bien la transición energética, nuestro país se puede reindustrializar y además la inversión pública, que movilice recursos privados también, va a ser clave en ese escenario, ¿no? Y ante este reto y ante este desafío, pero también ante esta oportunidad, pues tenemos unas derechas económicas que miran al siglo XX, por no decir al siglo XIX, ¿no? Y que añoran de alguna manera las políticas de austeridad, la reducción de impuestos, las rentas altas sobre todo, la reducción de salarios, con unas fórmulas muy antisociales y absolutamente gastadas e ineficaces. Sí, claro, lo que pasa es que cuando hablamos ahora de esa reindustrialización, sí, lo plantean todos, ¿no? Incluso la derecha más extrema la está planteando. Lo que pasa es que es una reindustrialización muy basada en casi lo que la OTAN está marcando ahora, ¿no? Los pies que está marcando la OTAN. Claro, cuando te hablan de la defensa como una especie de centro de innovación, dices, pues ya no sé si eso es lo positivo, ¿no? Bueno, es que es un disparate, es decir, la extrema derecha precisamente lo que está cuestionando es la base en la que podemos fundamentar la próxima reindustrialización, que es la ventaja comparativa que tiene un país como España con los precios de la energía a través del desarrollo de las energías renovables. Esto es lo que puede generar industria y empleo en nuestro país hasta llevarnos en un plazo relativamente corto al pleno empleo. Y la extrema derecha es negacionista de esto, porque dice que hay que seguir dependiendo del gas y del petróleo, que es una posición absolutamente estúpida, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y en efecto es así. Ante la evidencia de que niegan esa enorme posibilidad que tiene nuestro país, pues se acogen a los viejos esquemas. Y esta carrera loca de armamentística, pues es un poco donde añoran llevarnos y donde añoran también decir que ahí se va a generar empleo. Yo quiero decir las cosas muy claras. Ni España ni Europa se pueden permitir ni remotamente, digan lo que digan, subir el gasto en defensa a un 5% del PIB. Es un disparate de tal calibre, gastarse más en armamento que por ejemplo, que en educación, que nos llevaría con toda seguridad a recortes en un plazo no muy largo de tiempo, en recortes en partidas sociales y que además desviaría fondos de donde sí los tiene que situar España y Europa, que es en facilitar precisamente esas transiciones energéticas y ecológicas. España y Europa lo que necesitan, en efecto, es reforzar sus capacidades autónomas, esto de la autonomía estratégica, y ahí claro que hay que hablar de una estrategia común de seguridad y defensa. Pero eso es una cosa que llevará a adoptar medidas pues que tienen que ver con la ciberseguridad, con garantizar el suministro energético de nuestros países, bueno, con un montón de cosas, pues estamos en el siglo XXI, no en el XIX, pero lo que no se puede pretender es este disparate de que cada país, además individualmente, o sea, no previendo primero una estrategia común europea de seguridad y defensa, sino cada país individualmente
incremente de una forma brutal el gasto en defensa para comprarle armamento a Estados Unidos, que es de lo que va esto. Estados Unidos está haciendo una ofensiva para hacer saltar por los aires la Unión Europea y, por otro lado, para corregir sus déficits comerciales a través de una guerra arancelaria y a través de dar salida a su producción armamentística, y no se le puede hacer el juego a esta administración Trump, donde ahora mismo la OTAN, el secretario general de la OTAN, es un mero muñegote de las pretensiones de Donald Trump, y España y Europa se tienen que negar a este disparate de carrera armamentística. Bueno, sí, además que hay que recordar que el 5% del PIB, dedicar el 5% del PIB, fue una ocurrencia de Donald Trump. Por cierto, que ellos ya han dicho que no lo van a cumplir. O sea, el propio Estados Unidos, porque dice que no es Europa. O sea, claro, es que aquí hay una especie de enredo del que no somos capaces de salir, ¿eh? El disparate es de tal calibre que es que no se puede ni tomar en serio. Es que los países que dicen que sí no lo van a cumplir, porque se van a rasgar los países. No, es que eso es un disparate. Es que a mí ya ni siquiera es eso lo que más me preocupa, porque, insisto, es incumplible y no se va a hacer. Me preocupa que Europa no sea capaz de entender la dimensión del desafío, porque insisto en la idea, claro que hay que desarrollar una estrategia de seguridad común, pero hay que hacer primero esa estrategia de seguridad común, que es mucho más que el armamento. Esto ya no va de armamento estrictamente, va de muchas más cosas. Pero en lugar de hacer eso, lo que la estrategia de rearme que ha promovido, no olvidemos, la propia Comisión Europea, y a mí también me parece un error, nos lleva, como digo, a un incremento del gasto en defensa de una forma absolutamente desordenada, que creo que puede acarrear políticas posteriores de recorte y que yo creo que no puede plantearse en esos términos, ¿no? Sí, en reforzar, como digo, las capacidades propias, la seguridad estratégica, pues lo que venimos hablando sobre la energía. Hemos vivido, por ejemplo, el episodio del apagón en nuestro país. Es decir, hay que garantizar la seguridad mediante muchas fórmulas que tocan a todos los puntos críticos de un sistema social y económico como nuestro. Pero eso no puede caer en una guerra armamentística, además pensando en términos de guerra convencional, como si esto fuera, yo qué sé, de defenderse del ejército ruso. No, es que no va de eso, ¿no? Una cosa mucho más compleja, y me parece que Europa se está equivocando, y bueno, ya la pretensión de la OTAN y de Trump me parece sinceramente un disparate absoluto. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en ese entorno, así que ya una vez que tenemos el contexto, voy a volver un poco a lo del salario mínimo, porque también aquí ha habido muchas movilizaciones sindicales incluso y solicitudes al propio gobierno vasco, pues para que medie. Lógicamente esto depende del gobierno central, ¿no? Pero aquí se estaba hablando de un salario mínimo interprofesional propio, es decir, personalizado por las comunidades, teniendo en cuenta de que nuestro nivel de vida es más alto que el de otras comunidades. ¿Esto cómo lo contemplan así en general desde Comisiones Obreras? Bueno, territorializar por comunidades el salario mínimo es una posición que ya venía manteniendo COE. Es verdad que con la intención, lógicamente, desde su punto de vista, de que el salario mínimo fuera inferior en otras comunidades, como Extremadura o como otras, donde los salarios medios son más bajos, ¿no? Yo creo que no es el recorrido adecuado. Euskadi, como otros territorios, tiene una tasa de cobertura de la negociación colectiva por encima del 90%. Y yo creo que el camino es instalar salarios mínimos de convenio, de manera que haya un salario mínimo interprofesional para todo el Estado que evite que se incrementen las diferencias salariales entre unos territorios y otros, y ese salario mínimo general luego sea compatible con los salarios mínimos que se recojan en los convenios colectivos. Y Euskadi tiene toda una malla de convenios colectivos de carácter territorial donde se puede trabajar en un acuerdo entre patronal vasca y sindicatos vascos para fijar un salario mínimo de convenio que en la práctica afectaría a buena parte de las personas trabajadoras vascas, y que creo que es lo que mejor se acomoda a las distintas realidades socioeconómicas y de precios que tiene un país, un Estado tan complejo como es el español, ¿no? Pero yo no creo que sea buen camino territorializar el salario mínimo interprofesional. Abriría las brechas salariales en un país que ya las tiene, como es España. Es una vieja pretensión de las organizaciones empresariales, esto es verdad, y Comisiones Obreras de Euskadi apuesta, bueno, ya lo dijo, por la negociación para salarios mínimos de convenio, y yo creo que es el camino. Sí, pero el problema está que mientras no llegan esos salarios mínimos de convenio, aquí pues hay muchos trabajadores que
pues, por ejemplo, uno de los temas que usted mismo destacaba el otro día en el Congreso, ¿no? El de la vivienda, por ejemplo. Estamos hablando de, claro, que hay unos precios que son ya insoportables en estos momentos para cualquier trabajador. Ya no me refiero al que tiene salario mínimo, que lógicamente ya puede olvidarse, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero salarios medios, vamos, quiero decir, ¿no? Sí, en efecto, esto ya va mucho más allá de una política que afecte solo a las personas pobres o a las personas con salarios bajos. Hemos dado ayer un estudio que dice que si se redujera el 30% el precio de acceso a la vivienda, en España se liberarían en 5 años 25.000 millones de renta disponible de las familias, que podrían generar casi 500.000 de empleos en los próximos 5 años, ¿no? Es decir, nos situaría ya en el umbral, acercándonos hacia el pleno empleo. Hoy en día el acceso a la vivienda es el principal problema social, o uno de los grandes problemas sociales que tiene España, pero yo me atrevería a decir que es uno de los grandes problemas económicos que tiene nuestro país, porque quita renta de una forma absolutamente abusiva en los hogares de millones de personas. Hay 6,3 millones de hogares que pagan alquileres o hipotecas que han sido adquiridas a precios de mercado y donde se les está quitando una parte muy relevante de un salario que, si no se utilizara en pagar un alquiler o una hipoteca abusiva, pues se podría utilizar en otros consumos mucho más útiles y muchos más productivos para un país, ¿no? Y por tanto hay que exigir a todas las administraciones una política valiente en materia de vivienda, que pasa, en mi opinión, por la construcción y la movilización de un gran parque de vivienda a precio asequible, a precio social, movilizando vivienda vacía y construyendo vivienda para ese gran parque de alquiler. Y luego creo que requiere también de topes a los precios de los alquileres en las zonas tensionadas de nuestro país, ¿no? Creo que hay que hacer muchas cosas, todas a la vez, porque algunas solo dan resultado a medio o largo plazo, ¿no? Y hay que hacer también cosas para el corto plazo. Por tanto, hay que tocar muchas teclas, pero hay que hacerlo ya y desde el conjunto de las instituciones. Sí, lo que pasa es que también hay que mejorar las condiciones laborales y salariales, ¿no? Porque ahora las diferencias es que son enormes, decíamos antes, ¿no? Ahí sí que hay brecha entre lo que uno puede pagar y lo que a uno le ofrecen. Y estamos hablando de un derecho, ¿eh? Estamos hablando de un derecho. Fíjate, la brecha salarial realmente se ha reducido en España. El incremento medio de los salarios el año pasado ha sido del 4 y pico %. La retribución media de asalariados por primera vez en muchos años está ganando peso, pero con todo y con eso es imposible que desde los salarios se pueda cubrir el brutal incremento de precios de la vivienda. O sea, mientras la vivienda sea considerada básicamente un activo de inversión, a veces especulativo e incluso un activo de ahorro, pues nunca va a tener los precios que permitan a todos los ciudadanos poder acceder a un derecho básico como es vivir debajo de un techo, ¿no? Y por tanto hace falta una actuación pública muy contundente, muy plural, porque, insisto, hay que hacer muchas cosas y teniendo claras las intenciones, porque yo soy de los que piensa que en España sí ha habido política de vivienda en las últimas décadas. Lo que pasa es que ha sido una política de vivienda encaminada a que no bajaran bajo ningún concepto los precios, a sostenerlos artificialmente altos, ¿no? Las políticas de deducciones fiscales al final contribuyeron con casi 200.000 millones de euros en varias décadas a mantener altos los precios, por no decir las políticas crediticias del sistema financiero, que fueron también los que hincharon de una forma absolutamente brutal los precios de la vivienda antes del estallido de la última burbuja financiera, ¿no? Por tanto, es que hay que cambiar el foco, y hay que garantizar el acceso a la vivienda a toda la ciudadanía, y para esto pues hay que hacer, pues como digo, varias cosas a la vez y con la actuación de las distintas administraciones, porque además las competencias en materia de vivienda pues están muy descentralizadas, ¿no? En las comunidades autónomas e incluso en los municipios. Bueno, pues eso es una de las partes, ¿no?, con las que habría que contar, pero bueno, voy a insistir en esas condiciones laborales y salariales, que por cierto, cuando estaba hablando ahora mismo de el que hay que construir más vivienda, lógicamente controlada, ¿no? Todo este tipo de cuestiones hay que controlarlos, porque pasamos de la burbuja financiera, viendo como una burbuja inmobiliaria primero, que ahí vienen las consecuencias, ¿no? Y luego pagamos durante bastantes años, hemos estado pagando las consecuencias de aquello. Pero también nos encontramos con que para construir hace falta mano de obra, y los empresarios se siguen quejando de que no hay mano de obra, no en el sector de la construcción, sino prácticamente en todos los sectores. En el Congreso dijo una frase, ¿es literal eso de que se aguanten? Sí, y no dije que se jodan por ser educado. Vale, bien. Bueno, a ver, las razones que están detrás de esa frase, ¿cuáles son exactamente, Unai? El que si quieren mano de obra, lo que tiene que hacer es pagarla, ¿no? Pagarla bien.
No solo eso, que por supuesto que sí, sino que tienen que asumir el hecho de por qué en España podemos llegar a una aparente paradoja, y es que podemos llegar al pleno empleo, pero podemos llegar al pleno empleo con un paro técnico muy alto. Y yo lo ponía con un ejemplo, y tiene que ver absolutamente con lo de la vivienda, ¿no? Es decir, en un país donde la distancia entre un punto como A Coruña y Granada o Almería es más larga que la que hay entre París y Berlín, ¿quién se va a mover de su ciudad para ir a otra a trabajar si la mitad de su salario lo va a tener que dedicar a pagar un alquiler y además pierde su círculo de cuidados familiar? Pues nadie en su sano juicio, con lo cual van a surgir puestos de trabajo que en efecto no se van a cubrir. Pero claro, los empresarios tienen que espabilar y ponerse a pie de pancarta, por ejemplo, para reivindicar políticas que permitan a todo el mundo acceder a una vivienda a un precio asequible, porque eso es lo que va a facilitar luego también la movilidad interna dentro de nuestro país. Y eso, si se hace, si además se invierte, si se invierte en tecnología, si se invierte en industria, si se aprovechan los potenciales de la transición energética, como digo, nos pueden llevar, sí, a reindustrializar en una década o menos en parte España y alcanzar el pleno empleo. Y a partir de ahí hay que situar las condiciones objetivas para que la gente tenga incentivos a trabajar donde surjan los puestos de trabajo, y la gente no se va a movilizar de su ciudad, lógicamente, si eso le supone perder dinero, por decirlo así un poco a lo bruto, ¿no? Y luego está, claro, el reto de integrar los flujos de personas migrantes que van a venir a España y que necesariamente van a tener que venir. Primero, porque estamos en una brecha de desigualdad, que es el mar Mediterráneo, que es la más alta que existe en el mundo. Es decir, estamos en la gran fosa de desigualdad del mundo y, por tanto, la gente se mueve, se moviliza, emigra para buscar una vida mejor. Pero es que además España va a necesitar un flujo constante de personas migrantes y, por tanto, el debate no es migración sí o no, el debate es migración cómo. Y hay que hacer un proceso migratorio que garantice todos los derechos humanos, en primer lugar, de cómo migrar, en primer lugar, y luego pues la inserción laboral, social, y convivencial incluso de las personas que van a venir, y en esto nos tenemos que empeñar como país. Si la patronal se queda en el mensaje de que aquí la gente lo que no quiere es trabajar, pues oiga, mira, si usted hace esos análisis tan simples y tan erróneos, pues eso, pues lo que dije en el Congreso, pues se fastidia si luego no encuentra mano de obra, claro. Bueno, no solamente dice que la gente no quiere trabajar, ¿no? Y luego ya las campañas estas que hay, que es que viven de las paguitas, prefieren las paguitas, ya eso ya es el colmo, ya, ¿no? Sí, bueno, es que en un país que protege tan mal las rentas, porque el ingreso mínimo vital pues llega apenas a 600.000 hogares, y en fin, la mitad de la gente que lo podría pedir ni siquiera lo pide, y son rentas de subsistencia, ya es lo que nos faltaba, ¿no? Que los que están clamando permanentemente por la bajada de impuestos, supongo que eso no son paguitas, es decir, darle más rebajas de impuestos a los que más tienen, eso supongo que queda muy bien en el catecismo neoliberal, y se permiten encima, pues eso, estigmatizar la pobreza, porque quien tiene algún tipo de recurso público, pues es en general quien tiene una situación de pobreza severa, porque la pobreza que no es severa en España prácticamente no está cubierta por ninguna prestación social, ¿no? Entonces mejor les vendría a los empresarios hacerse una idea un poco más compleja de los desafíos y de las oportunidades que tiene nuestro país, en vez de caer en esos discursos tan populistas, ¿no? No, nos queda un minuto, Unai, hay muchas cuestiones, pero bueno, me imagino que dentro de los retos el impulso de la jornada laboral, de la reducción de la jornada laboral sería uno de ellos, ¿no? Algo que también está ahora mismo siendo, pues, no, generando grandes polémicas, aunque luego estas ideas luego se transforman en artificiales, pero bueno, esto también es otra realidad, ¿no? Cuando uno constata que las subidas de salario mínimo ni generan el apocalipsis ni nada parecido, claro. Sí, yo creo que es la consecuencia también de todo lo que hemos visto, ¿no? De que se podían mejorar los salarios mínimos, las condiciones salariales en general, de forma compatible con la creación de empleo y con la jornada laboral. Yo creo que pasaría exactamente lo mismo. Nosotros vamos a apretar en lo que queda de mes y en el mes que viene para tratar de que no salga adelante la enmienda a la totalidad que ha planteado la derecha y la extrema derecha, Partido Popular, Vox y Junts. Y vamos a ver si podemos sacar adelante un acuerdo, el que hemos alcanzado en el gobierno, pues que beneficiaría a unos cuantos millones de trabajadores en algo tan importante como es liberar tiempo de trabajo para, bueno, pues tener más tiempo de vida, ¿no? Tiempo libre. Y creo que es el momento de intentarlo. La jornada laboral es tan importante, el número de horas que se trabajan, como la distribución del tiempo de trabajo, no olvidemos nunca esto, y el control efectivo del horario, ¿no? Porque si la ley o el convenio puede decir misa cantada,
que si luego eso no se cumple, pues oye, ahí tenemos los datos de que la mitad de las horas extras que se hacen en España ni se pagan ni se cotizan, ¿no? Entonces el debate sobre el tiempo de trabajo es muy relevante y vamos a intentar por todos los medios que ese acuerdo vea la luz en un proyecto de ley. Pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por compartir esta rato con nosotros. Que vaya bien este tercer mandato. Es que ricasco, Unai. Venga, es que ricasco, Agur. Agur.